Tercera fase, después de la liberación. Analicemos ahora, en la última parte del examen de la psicología del campo de concentración, las reacciones de los prisioneros después de su liberación. Para describir estas experiencias que por fuerza han de ser personales, retomaremos la narración en aquel pasaje en que, tras varios días de gran tensión, al final se izó la bandera blanca en la entrada del campo. El estado de ansiedad siguió una relajación total. Pero se engañaría a quien creyese que nos volvimos locos de alegría. ¿Qué sucedió? Con pasos torpes, los prisioneros nos agolpamos en la puerta del campo. Observábamos con recelo a nuestro alrededor y nos interrogábamos unos a otros con la mirada. Luego nos aventuramos a dar unos pasos fuera del campo y en esta ocasión nadie impartía órdenes a gritos. Ni debíamos agacharnos o escabullirnos rápidamente para esquivar el golpe o un puntapié. Oh no, increíblemente los guardias nos ofrecían cigarrillos. Al principio apenas les reconocíamos, se habían apresurado a vestirse de civiles. Nos adentramos lentamente por la carretera que partía del campo. Enseguida nos tomamos las piernas doloridas que amenazaban con doblarse. Pero nos repusimos y marchamos a trompicones. Queríamos ver por primera vez los alrededores del lager con ojos de hombres libres. Somos libres, nos decíamos una y otra vez, casi sin creerlo. Habíamos repetido esa palabra tantas veces durante los años que soñamos con la libertad, que el término parecía gastado y carecía de sentido. No penetraba en nuestra conciencia, no comprendíamos su significado, aún no creíamos que la libertad nos perteneciera. Llegamos a unos prados cubiertos de flores. Los contemplamos, pero no nos despertaban ninguna emoción. El primer destello de alegría se produjo al divisar un gallo con su cola de plumas multicolores, pero no fue más que un leve destello. Aún no pertenecíamos a ese mundo. Al atardecer, al encontrarnos todos de nuevo en el barracón, un hombre le susurró a otro en tono confidencial: «Dime, ¿has sentido alegría hoy?». El otro que contestó avergonzado, pues no sabía que los demás nos sentíamos de manera parecida. Sinceramente, no. Dicho con toda crudeza, habíamos perdido la capacidad de sentir alegría y teníamos que volver a aprenderla lentamente. Lo que le sucedía a los prisioneros se denominaba en psicología despersonalización. Todo parecía irreal, incomprobable, como un sueño. No podíamos creer que fuera de verdad. ¿Cuántas veces habíamos soñado con la libertad, con la vuelta al hogar, con saludar a los amigos y abrazar a la esposa, con sentarnos a la mesa de nuestra casa y contarles a todos por lo que habíamos pasado, los sufrimientos del cautiverio, incluso las imágenes del sueño de nuestra ansiada libertad? Durante años el sueño de la libertad se había desvanecido una y otra vez con el estridente silbato, la señal para levantarnos. Y ahora el sueño se había hecho realidad. Podíamos creer en él. El cuerpo desarrolla menos inhibiciones que la mente. Desde el primer momento se adaptó a la libertad recién adquirida y empezó a comer con voracidad durante horas y días enteros, incluso en la mitad de la noche. Es asombrosa la cantidad de comida que se puede ingerir. Si algún amable granjero de la vecindad invitaba a almorzar a un prisionero, este comía y bebía café, y ese bienestar azuzaba su locuacidad y hablaba por horas enteras. La presión que durante años había oprimido su mente al final desaparecía. Escuchándolo, se tenía la impresión de que necesitaba hablar, empujado por una fuerza irresistible. Conocí a algunas personas que habían sufrido un intenso pavor solo en un breve periodo de tiempo. Por ejemplo,
en un interrogatorio de la Gestapo y comentaron que experimentaban reacciones similares. Primero se les soltaba la lengua y varios días después estallaba algo desconocido en el interior. Y de pronto los sentimientos brotaban de lo profundo del ser, rompiendo la compacta barrera que le reprimía. Cierto día, poco después de la liberación, caminé kilómetros y kilómetros por un campo florido en dirección al mercado del pueblo cercano. Las alondras se elevaban al cielo y se oían sus alegres cantos. No se veía nadie en varias millas a la redonda. No había nada más que el cielo y la tierra y el júbilo de las alondras, la libertad del espacio. Me detuve, miré a mi alrededor, después al cielo y caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí y del mundo. No tenía sino una única frase en mi cabeza. En la angustia clamé al Señor y Él me contestó del espacio de la libertad. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí de rodillas, repitiendo mi jaculatoria. Pero estoy seguro de que aquel día, en aquel instante, mi vida comenzó de nuevo. Fui avanzando poco a poco hasta volverme otra vez un ser humano. El desahogo. El camino que nos aleja de la aguda tensión psicológica de los últimos días en el campo, de la guerra de los nervios a la paz mental, no estaba exento de obstáculos. Sería un error creer que el prisionero liberado de un campo de concentración ya no necesita ninguna atención psicológica. Hay que considerar que una persona sometida durante tanto tiempo a una tensión psicológica tan tremenda sigue en peligro también después de la liberación, en especial si ésta se ha producido bruscamente. Este peligro, desde el punto de vista de la psicohigiene, es la contrapartida psicológica de la aeroembolia. Así como un buzo, sometido a la presión atmosférica, corría peligro si se le quitara de golpe la escafandra. El hombre repentinamente liberado de la tensión psicológica puede sufrir daños en su salud psíquica. En esa fase psicológica, la influencia de la brutalidad que había imperado en la vida del campo fue más perniciosa en las personalidades más primitivas, a quienes les resultaba más difícil sustraerse a sus experiencias. Ahora, al verse libres, creían que podían tomarse su derecho de usar la libertad sin sujetarse a ninguna norma, de forma arbitraria y sin escrúpulos. Lo único que para ellos había cambiado era que había pasado de ser oprimidos a ser opresores. Se convertían en instigadores de la violencia y la injusticia. Ya no eran víctimas. Justificaban su conducta con sus terribles sufrimientos y extendían su proceder a las situaciones más insignificantes. En una ocasión, me dirigía con un amigo al campo de concentración cuando, sin darnos cuenta, llegamos a un sembrado de espigas verdes. Intuitivamente traté de evitarlas, pero mi amigo me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado. Intenté balbucir algo referente a no trochar las espigas jóvenes. Mi amigo se enfadó, me miró airado y gritó: «No me digas, no nos han pisado bastante a nosotros. Mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas, por no mencionar a tantos más. Y tú te preocupas de no tronchar unas espigas de avena». Se necesitaba tiempo y paciencia para que estos hombres aceptasen la lisa y llana verdad de que nadie tiene derecho a hacer el mal, aunque se haya sufrido una atroz injusticia. Tenía que admitir de nuevo el valor de esta verdad, porque las consecuencias irían mucho más allá de la pérdida de unas espigas de avena. Recuerdo aquel prisionero que, remangándose la camisa, me puso delante la mano derecha y gritó: «Que me corten la mano, si no la empapo de sangre el día de mi regreso a casa». Quisiera recalcar que el autor de esas palabras no era mala persona. Fue el mejor de los compañeros en el campo y también después.
Además de la deficiencia moral, consecuencia del cese repentino de la tensión psicológica, otras dos experiencias fundamentales amenazaban con dañar el carácter del hombre liberado: la amargura y el desencanto que sufría al regresar. La amargura se surtía del cúmulo de decepciones que recién liberado sufría al volver a la vida anterior. Se amargaba al comprobar que en muchas partes era recibido con nada más que un encogimiento de hombros y frases rutinarias. Ante estos lánguidos recibimientos se preguntaba para qué había sufrido aquellos horrores. Constantemente escuchaba expresiones estereotipadas del tipo: no sabíamos nada, también nosotros hemos sufrido. No tenían nada mejor que decir. La experiencia del desencanto es distinta. En este caso, el propio destino demostraba su crueldad, no el amigo, cuya superficialidad e insensibilidad disgustaban hasta el punto de desear meterse en un agujero y no ver nunca más a un ser humano. El hombre que durante años había pensado que había tocado el fondo del sufrimiento, veía ahora que el sufrimiento no tenía límites, que todavía podía seguir sufriendo y aún con más intensidad. Cuando, páginas atrás, nos referimos a la necesidad de infundir en el prisionero ánimos para superar su dramática situación, dijimos que éste se conseguía proponiéndole alguna meta alcanzable en el futuro. Era preciso recordarle que la vida seguía esperándolo, que un ser querido aguardaba su regreso con devoción, y después de la liberación, algunos se encontraron con que no los esperaba nadie. Pobre de aquel que no encontró la persona cuyo recuerdo le infundía valor en el campo. Desdichado quien descubrió una realidad totalmente distinta a la añorada en los años de cautiverio. Quizás subió en un tranvía y se dirigió a la casa de sus recuerdos. Llamó al timbre, como había soñado tantas veces en el lager, pero no halló la persona que había de abrirle. No estaba allí, nunca volvería. En el campo nos habíamos confesado unos a otros que ninguna dicha en esta tierra podía compensar toda la desgracia padecida. No esperábamos encontrar la felicidad. No era eso lo que infundía valor y sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro sacrificio, a nuestra agonía. Pero tampoco estábamos preparados para la infelicidad. Ese desencanto con que se topó un número nada desdeñable de prisioneros resultó una experiencia muy dolorosa y difícil de sobrellevar, y también muy difícil de tratar para un psiquiatra. Pero en eso no se debería desalentar el psiquiatra, sino constituir un mayor estímulo. Transcurrido el tiempo, llegó el día en que, al volver la vista atrás hacia la espeluznante experiencia del campo, a los prisioneros les resultaba imposible comprender cómo consiguieron soportar todo aquello. Y del mismo modo que la liberación les había parecido un bello sueño, sentían ahora las atroces vivencias del campo como una lejana pesadilla. Después de describir la psicología del prisionero del campo, hemos de reconocer que salir de aquel mundo ignominioso y volver al calor del hogar producía una maravillosa sensación de fortaleza interior. Tras haber soportado increíbles sufrimientos, ya no había nada que temer excepto a Dios.